Bueno, buenos días, iglesia. Perfecto. Acá estamos conectándonos. Los esperamos 1 o 2 minutitos, no menos, ¿sí? Para que podamos tener nuestra reunión del día. Vamos viendo a ver si van pudiendo conectarse, si van pudiendo entrar. Estamos esperando, ¿sí? Para que puedan entrar. Mientras tanto decimos, bueno, venimos de la Pascua, venimos del Pesaj. Pascua quiere decir eso, ¿no? Pesaj. Pesaj. Pesaj quiere decir pasaje. Y era ese pasaje hacia una nueva dimensión, hacia un nuevo tiempo, hacia algo diferente, hacia algo mejor. El pueblo de Israel, al celebrar la Pascua, pasó de la esclavitud a la libertad. En ese pasaje de la esclavitud a la libertad es lo que nosotros conmemoramos como Pascua, pero para nosotros los cristianos tiene un sentido totalmente diferente. Ese sentido totalmente diferente nos lo da justamente el suceso que hoy vamos a recordar, y es la resurrección de Cristo. Nuestra Pascua también nos lleva a un pasaje, a una nueva dimensión, nos lleva a un lugar diferente. Esta Pascua nos lleva a un lugar totalmente diferente, ¿sí? Y ese lugar totalmente diferente es el nuevo pacto que se hizo en la sangre de Jesús. Como los invité el jueves a participar del aposento alto, de la misma manera vamos a intentar hoy transmitir y ponernos en el lugar de aquellos primeros discípulos que estaban tristes, desolados, que su sueño se había derrumbado. Estaban en un estado de shock, porque todo lo que ellos habían creído, todo lo que ellos habían soñado, todo lo que ellos esperaban, en todo lo que ellos habían puesto su esperanza, se había derrumbado. Para ellos, con la muerte finalizaba sus expectativas, su proyecto. Era ese proyecto que se había terminado justamente con la muerte. Así que si bien ellos habían participado con su maestro, habían vivido, habían visto absolutamente todas las cosas, aún habían visto resucitar a un muerto. Y ese muerto, Lázaro, caminaba en esos días con ellos. Ese muerto, Lázaro, ¿sí?, era el que, de alguna manera, al estar también en Jerusalén para celebrar la Pascua, había puesto en alerta a todos los judíos. Había puesto a los religiosos en alerta. Los discípulos lo habían visto, sin embargo ellos estaban desolados. Como ese esposo que ama a su esposa, que está feliz con ella, que está totalmente enamorado, obnubilado, que la pondera, que centra su vida y su proyecto de vida en ella, o el esposo, o la esposa, ¿no?, con su esposo. Y pensemos en esa situación en donde, o por la muerte, o porque la otra persona decide irse, ¿cómo queda el mundo
de esa persona que queda y cómo queda su proyecto, cómo se siente, cómo siente que el mundo se le acabó. Y ahora, de ahora en más, ¿qué voy a hacer? Bueno, así de alguna manera estaban los discípulos. Por eso todos corrieron cuando fue preso, por eso todos lo abandonaron, por eso ninguno fue, salvo por lo que nos dice Juan, que estaba al lado de la cruz junto a María, pero no como uno de sus seguidores, fue como acompañando a María, que era lógico que la madre estuviera ahí desesperada y alguien tenía que acompañar a la madre, pero a Jesús todos los dejaron solos. ¿Por qué? Porque pensaron que ese era el fin. Ellos pensaban que ese era el fin. Ellos pensaban que ya no había más esperanza. Y fue en ese contexto en el que ese domingo María Magdalena, según Juan sola, según los otros evangelios, sitúan a otras mujeres, sitúan a María Magdalena, a la otra María y a Salomé. Pero Juan, que es el testigo ocular ahí de primera mano, el que estuvo al pie de la cruz, el que recibió el mensaje de cuidar a esa mujer que era la madre de Jesús. Juan relata y centra su relato en María Magdalena. Y vamos a seguir, ¿sí? Según lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, nos vamos a situar ahí, nos vamos a poner ahí, vamos a ser nosotros. Pongámonos en el lugar de María Magdalena, en el lugar de Pedro, en el lugar de Juan. Pongámonos nosotros mientras vayamos leyendo el relato. En Juan capítulo 20 nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, todavía estaba oscuro. María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Se inclinó, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Después llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos entonces regresaron a su casa. Hasta ahí, en el versículo 11, vamos a reflexionar en un par de cositas. Vemos en esta primera escena 3 testigos. Primero, María Magdalena, que va a buscar a Pedro y a Juan. Vieron el sepulcro vacío. Pedro fue el primero que entró. Juan llegó primero, pero no se atrevió. A pesar de que llegó primero, que corrió más rápido que Pedro, Juan miró, pero no se atrevía a entrar. Estaba anonadado. Luego, sí, entró y dice que creyó.
Pero ¿qué es lo que realmente creyó? Porque nos dice la Escritura que todavía ellos no habían entendido que Jesús resucitaría. Ellos se fueron a su casa y María Magdalena permaneció allí llorando. Y ahí es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué fue lo que creyó Juan en ese momento? En realidad lo que creyó era que el cuerpo no estaba. Algo que era imposible. ¿Por qué? Porque como corría la historia o la fake news que ya había en aquel momento, que los judíos, que los discípulos se iban a robar el cuerpo de Jesús, lo que se hizo fue poner una piedra que pesaba 1600 kilos, tapando la entrada, y además poner una guardia romana que constituía de 4 a 16 hombres armados, capaces de defender cada uno de ellos 4 metros cuadrados de territorio contra cualquier enemigo que se presentara y vencerlo. Y además de eso, se puso un sello, el sello romano que estaba tapando la entrada y sellando la entrada, como esas franjas que ponemos hoy de clausurado. Bueno, eso fue lo que se puso. ¿Para qué? Si ese sello era violado, los guardias pagaban eso con su vida. Si llegaba a pasar algo así, entonces los guardias iban a pagar eso con su vida. Así que se aseguraron por todos los medios de que eso no ocurriera. Algunos, para decir que Jesús no resucitó, dicen que los judíos, los discípulos, se robaron el cuerpo y después lo enterraron en algún lugar que nadie podía saber. O sea que los que sostienen eso dicen que estos 11 que quedaban, muertos de miedo, que habían huido, que se habían puesto y cada uno en sus direcciones y de una manera y abandonaron al maestro y que no tuvieron el coraje, Pedro ni siquiera, de reconocer que era su discípulo, de pronto en un acto de arrojo, de valor y todo, hicieron un plan, corrieron hasta el sepulcro, se enfrentaron a la guardia romana, la vencieron, después corrieron la piedra de 1600 kilos, ¿sí? Tomaron el cuerpo de Jesús, se lo llevaron y, como bien dice Pedro, hasta tuvieron el tiempo como para que el sudario quedara al costado, perfectamente enrollado y prolijo y acomodado, al costado. Lo doblaron, lo plancharon, lo dejaron al costadito y entonces se llevaron el cuerpo de Jesús y salieron a decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado. Hay que tener más fe justamente para pensar eso que para seguir con el relato. A partir del versículo 11 dice: María se quedó llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, entendamos esto, María se fueron, Juan y Pedro se fueron. ¿Por qué? Porque ya vieron, el Señor no estaba, qué sé yo, ¿dónde estará el cuerpo ahora? Y se fueron, volvieron a su casa, dice. Pero María no. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esto muestra que todavía no habían entendido que había resucitado. Y dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie,
pero no sabía que era Jesús. Lo vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio vuelta y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete a donde están mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y falta decir: y vuelvo. María Magdalena ve a Jesús, pero no lo reconoce. Le pregunta si es quien se llevó el cuerpo. Esto nos muestra la transformación de Jesús. Lo que es un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, así dice Primera de Tesalonicenses, seremos transformados. Cuando pasemos la muerte, inmediatamente vamos a ser transformados. De tal manera que ellos no lo podían reconocer. Le preguntaba quién se llevó el cuerpo. No entraba en su cabeza la idea de la resurrección, a pesar de que había visto resucitar a Lázaro y caminó junto a él. Pero cuando Jesús la llama por su nombre, su corazón lo reconoció y seguramente lo quiso abrazar, pero no era posible porque aún no había subido al cielo. Le encarga que vaya donde los discípulos y les cuente que va, toma lo que es suyo y vuelve. La primer testigo de la resurrección fue una mujer, la que siguió a Jesús hasta la muerte cuando todos lo habían abandonado. Fíjense, la primera persona que vio a Jesús resucitado fue una mujer, fue María Magdalena. En el ministerio de Jesús, las mujeres siempre tuvieron un lugar preponderante. Y la primera persona que vio a Jesús resucitado fue una mujer. Una mujer que primeramente no lo pudo reconocer. Pero cuando él la llamó por su nombre, su corazón le reconoció. Y eso prefigura lo que va a hacer luego el llamamiento hacia cada uno de nosotros. Con nuestros ojos no lo podemos ver. Con nuestros sentidos no lo podemos reconocer. Pero cuando Él te llama por su nombre, cuando Él te llama por tu nombre, cuando Él te llama por tu nombre, tu corazón le reconoce. A partir del versículo 18 seguimos: María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Y Jesús les volvió a decir: la paz está con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les será retenido. Por la mañana el sepulcro estaba vacío. Ellos todavía seguían desesperanzados. Pero por la tarde de ese mismo día, Jesús
se aparece entonces sí a ellos. Había ido al Padre, había vuelto, ya podían tocarlo. Les mostró las manos y les mostró el costado. Y cuando estuvo con ellos, una vez que lo habían reconocido, una vez que lo habían palpado, una vez que eran conscientes de la resurrección, allí sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. A partir de ese momento, Jesús ya vivía en ellos. A partir de ese momento ya podían transmitir el mensaje de la resurrección. A partir de ese momento, Jesús había resucitado en sus vidas. Y es muy significativo este suceso que en general es ignorado. Fue allí, en ese preciso momento, en que los discípulos se encontraron con Jesús y comprobaron que había resucitado, que Jesús sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Ellos no necesitaron creer. Ellos no necesitaron creer. Ellos lo vieron y lo comprobaron, y esa certeza, la resurrección de Jesús, los hizo aptos para recibir la vida de Dios por medio del Espíritu Santo, que los transformaría. También a ellos. Allí no estaba Tomás, quien al recibir la noticia seguía totalmente incrédulo. Él también necesitaba ver lo que los otros habían visto. No iba a creer un relato de motivación. Si los otros habían visto y tocado las heridas, si habían visto las pruebas, él quería lo mismo. Y de alguna manera prefigura a los creyentes de todas las épocas al ser confrontados con la resurrección. Porque los otros vieron y él necesitaba ver, para después poder contar a otros que no iban a poder ver y que debían creer lo que ellos habían visto y oído. Entendamos esto, porque nosotros muchas veces hemos pensado que el único incrédulo era Tomás y que los demás creyeron. No, los demás no creyeron, los demás vieron. Los demás vieron, los demás comprobaron, los demás estuvieron ahí con Jesús. Y cuando le dicen a Tomás, Tomás iba a tener que creer por la palabra de los otros. Y si bien había vivido tiempo con ellos, y había estado con ellos, y había estado tan asustado como ellos que se había ido mucho más lejos, por eso no estaba con ellos, cuando aparece y los otros le dicen de golpe, no, es que resucitó, y él seguía en la misma, no, escuchame. Si cuando Juan y Pedro fueron al sepulcro tampoco creyeron. Si María Magdalena seguía pensando que alguien se había llevado el cuerpo. Y estaban preocupados porque quién se habría llevado el cuerpo. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, versículo 24, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor, pero él contestó: hasta que yo no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de su costado y en los agujeros de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, al otro domingo, ¿sí? 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, ven aquí, ven, pon aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Se debía querer morir,
porque al nivel de la negación de Pedro, Tomás también exigía prueba, también exigía señal, y cuando se encuentra ante su maestro, se quería morir. Deja de negar y cree, y recién ahí Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Nosotros pensamos que esta frase, crees porque me has visto, es solamente atendible a Tomás. En realidad, los otros también creyeron porque le habían visto. Hasta que no lo habían visto, hasta ese preciso momento, ellos tampoco creían en la resurrección. Y esto de alguna manera también nos prefigura a nosotros. Queremos ver a Jesús, necesitamos ver a Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos ver a Jesús? Nosotros podemos ver a Jesús cuando nos llama por nuestro nombre. Nosotros podemos ver a Jesús cuando Él resucita en nuestras vidas. La resurrección es el centro de nuestra creencia, lo que distingue una filosofía aprendida de una experiencia vivida junto al Maestro. Toda nuestra fe está basada y depende del hecho que Jesús resucitó, y si lo hizo es porque es Dios y está vivo con el poder para darnos esa misma vida. La cruz nos trae un poder, es una cuestión legal. En la cruz todos nuestros derechos, toda nuestra condena fue abolida. La cruz es un proceso legal en el cual el justo tomó el lugar de los injustos. El santo muere y toma el lugar de los pecadores. ¿Para qué? Para que los pecadores ya no vuelvan a estar bajo condenación. En la cruz se gana el derecho legal, pero es en la resurrección que esa vida de Jesús participa en nosotros y nos apropiamos de esa victoria y de esa libertad por medio del Espíritu Santo. Si Jesús no resucitó, entonces estamos acá en vano. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 1 Corintios 15, del 12 al 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué transformó a estos hombres de cobardes, huidores, en intrépidos proclamadores? ¿Qué pudo hacer que Saulo de Tarso, el mayor perseguidor de los discípulos, abrazara con pasión la fe de ellos? ¿Qué otra cosa podría haber ocurrido que el haberse encontrado con el Cristo resucitado? ¿Qué fue lo que les permitió a cada uno de ellos tener una muerte de mártir? ¿Qué fue lo que hizo que salieran de pronto intrépidos cuando eran unos cobardes a gritar
a predicar que Cristo había resucitado, a riesgo de sus propias vidas. ¿Qué podía haber hecho eso si este hecho no ocurrió? Si esto no fuera verdad. Por eso, ellos que fueron testigos de la verdad y fueron transformados, nos dicen hoy a nosotros, de igual manera, que se nos presenta Jesús vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto, nosotros no tenemos un gurú de una filosofía que esté muerto, que esté en su tumba. Nosotros creemos en el Dios vivo que nos puede dar vida. Y entonces, cuando Él nos dice Sergio, Claudio, Patricia, Jorge, cuando Él te llama por tu nombre, poné tu nombre en este momento, porque Jesús te está llamando por tu nombre y te dice ven a mí, ven a mí, ven a mí, vení, aquí estoy, mete tus manos en mis heridas, en mis manos, en mi costado, comprueba que estoy aquí y cree. Bendito porque crees sin haber visto. Tú eres bendito porque crees sin haber visto. Pero me sientes en tu corazón cuando te llamo por tu nombre. Hoy quiero resucitar en tu vida y darte mi vida para que recibas el Espíritu Santo y por medio de él el mismo poder que operó en mí resucitándome de entre los muertos. Hoy quiero darte ese poder, te dice Jesús. Hoy te está llamando por tu nombre. Hoy quiero resucitar en tu vida para que recibas este poder. Y esta es mi oración, según el apóstol Pablo en Efesios 1, del 17 hasta el 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estamos orando, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros es esta, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es nuestro deseo, es la palabra para hoy, que Jesús resucite en tu vida. No queremos contarte una historia más. Queremos que la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, te resucite hoy. Es necesario que Jesús resucite en tu vida. Quiera nuestro buen Dios que hoy puedas abrirle tu corazón, que cuando Él te llama por tu nombre, tú le digas, Maestro, aquí estoy. Que cuando Él te llama por tu nombre, puedas decirle, Maestro, aquí estoy, y corras a abrazarle. Hoy vamos a celebrar este recuerdo. Y vamos a hacer el acto más importante que tiene la Iglesia. Justamente la manera simbólica de recordar
aquello que pasó la noche del jueves. Ustedes se acuerdan. Jesús ahí instituyó la cena del Señor. ¿Para qué? Para que hagamos recuerdo, para que tengamos memoria de este momento, de lo que Jesús hizo por nosotros. Si ustedes recuerdan, allí decía que llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles y les dijo: en verdad, he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de los cielos. Jesús dice: he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes. Así que ahora, en este momento, vamos a poder compartir con Él esto, porque Él dijo: Él la volverá a comer únicamente al final de los tiempos, en el momento del juicio final. En el momento del juicio final. En el momento del juicio final. Esta última cena, Él deseó mucho comerla con nosotros, pero nos dejó el ejemplo para que nosotros podamos seguir recordándolo de la misma manera. Él toma una copa y tomó pan, un pan sin levadura, los que llamaban ellos panes ácimos. Yo los invito a que ustedes, que ya lo tenían preparado porque nos preparábamos para este momento, puedan estar recordándolo. Este momento trascendental es que hacemos memoria de la muerte de Cristo en la cruz, de todo lo que Él hizo por nosotros, pero en la esperanza gloriosa de esta resurrección eterna que hace que todos los beneficios de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo puedan ser apropiados por nosotros y vividos por nosotros. Jesús dijo: he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes. Así que nosotros estamos aquí uniéndonos al corazón de Dios y a ese deseo de Él. Él deseó muchísimo estar en este momento con nosotros y nosotros deseamos muchísimo estar en este momento celebrando con Él. Jesús recibió una copa y dio gracias y les dijo: tómenla, repártanla entre ustedes. Primero, tomen esta copa, repártanla entre ustedes. Porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dando gracias lo partió. Tomó el pan y dando gracias lo partió. Y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Tómenlo. Hagan esto en memoria mía.
Después de la cena, hizo lo mismo con la copa. Dijo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Esta es la sangre de Cristo. Esta copa simboliza la sangre de Cristo derramada por nosotros. Gracias a ese derramamiento de sangre, hoy nosotros somos salvos. Hoy nosotros ya no estamos condenados por nuestras faltas, por nuestros delitos, por nuestros pecados. Y gracias a esta sangre, la vida de Cristo puede fluir a través de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Así que dijo, tomen y beban, esto es mi sangre, la sangre de un nuevo pacto. Ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Yo pagué por ustedes. Ustedes disfruten de su libertad, disfruten de su vida. Y esto lo agrego yo, vayan y no pequen más. Tomemos la sangre, tomemos esta copa que simboliza la sangre de Cristo y hagamos en nuestra mente la conciencia de que esto es un nuevo pacto con Dios. Hacemos un nuevo pacto con Dios en su sangre. El apóstol Pablo, cuando hablaba de la cena del Señor, y hablando de la copa, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieseis en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebieseis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que celebramos esto, es nuestro mayor momento de evangelismo. Porque ¿a quién le vamos a anunciar? ¿A quién le vamos a anunciar? ¿Entre nosotros nos vamos a anunciar? No, esto es para el que no conoce al Señor, para el que todavía no ha escuchado su nombre y le dijo, Maestro, aquí estamos. Hoy es un día de gozo, no es un día de tristeza. Aleluya. Cristo vive. Él ha resucitado. Que Dios los bendiga.